Hey, Don Luis, ¿qué pasa, Carlos? ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Aquí. Enhorabuena, lo primero de todo, enhorabuena. Te veo bien. Sí, yo también a ti. Pese a venir de meterte ¿Qué 5.000 tal? kilómetros. Lo tenéis todo preparado, ¿no? Está todo listo, todo Voy listo. a apagar el móvil. Hasta las preguntas hechas. Ay, algunas cuantas, pero dependerá de lo que me contestes, te preguntaré una cosa u otra. Muy bien. Esto va a ser un poco raro, Porque, ¿no? lógicamente- Luis Moya entrevistando a Carlos Sí. Sainz. Esto es... Y además no vamos a hablar nada de rallies, porque aquí lo que toca es el Dakar, no tocan los rallies, ¿no? Histórico por muchas cosas, porque Sainz ha ganado el tercero a los 57 años, por el debut de Alonso, porque Honda ha acabado con un dominio de 18 años de la marca austríaca KTM. Histórico también por lo que ellas y ellos hoy aquí en Teledeporte van a contar. Lo que vais a vivir a partir de ahora ha sido el Dakar 2020. Arrancamos. Enseguida escuchamos la entrevista exclusiva de Luis Moya a Carlos Sainz. Ya lo habéis escuchado, entrevista rara, extraña, inédita, histórica también, porque por primera vez el copiloto de toda la vida, casi de Carlos Sainz, Luis, le intenta extraer ahí, bueno, unas cosas muy interesantes al triple ganador del Rally Dakar. Pero empezamos con motos, con, bueno, aquí una pléyade de estrellas, también aquí en el set, en la grada. Estamos con Judith Florensa, que durante 2 semanas de Dakar nos ha acompañado como comentarista y analista de Televisión Española. Judith, bueno, menudo Dakar, debut y debut doble para algunos, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría empezar hoy con un protagonista muy especial, que es Jaume Betriu, que nos ha sorprendido a todos. Creo que ha sido la sensación. Sabíamos, ¿no?, de tu potencial con esos 4 títulos de España de enduro, pero ¿cómo es? ¿Qué sensación tienes ahora después de ese pedazo de debut y de ser el rookie de esta temporada? Hola, buenas a todos. Pues bueno, muy satisfecho de cómo ha ido todo. No me esperaba poder llegar al resultado que he hecho. Poco a poco, día a día, he ido aprendiendo, he ido mejorando el feeling con la velocidad y bueno, al final nos hemos puesto en esa posición y como no, pues al final aguantarla. ¿Y era tan duro como te lo habían pintado? Me imagino que te han hecho ahí un briefing potente explicándote, ¿no?, todas las complicaciones que te puedes encontrar, pero ¿qué te ha parecido? ¿Peor de lo que te habían contado? Se me ha pasado rápido, a la vez que lento. He tenido sensaciones muy buenas, también algunas bastante malas. La primera semana lo disfruté mucho, aprendí mucho porque hicimos mucha diferencia de zonas y bueno, ha sido mi primer Dakar, puedo decir que ha sido una experiencia muy buena. Te vimos sobre todo en las primeras etapas un poquito más prudente, seguramente, pero después fuiste cogiendo el ritmo y te metiste ahí de lleno con los 15 primeros, con el mismo ritmo que ellos. Espectacular, ¿no? Si volvieras atrás, ¿empezarías con ese ritmo? Sí, creo que sí, porque no sabía muy bien qué me encontraría. He empezado con mucha calma. Los consejos que aquí me han dado los he ido aprovechando al máximo. Empezaba muy de detrás con mucho polvo, así que fui haciendo día a día, mejorando día a día la posición
hasta el final que me encontré con una buena posición también ya de salida y con un ritmo bueno, compartiendo con Joan, con Loren, con Laia muchos días y bueno, el ritmo que ellos llevaban, pues fui cogiéndolo y adaptándome a ese ritmo. Sí. Joan Pedrero, precisamente. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Tú debutaste hace ya más de 10 años, 12, Sí. en este Rally Dakar. Y en este has hecho historia. Has acabado 16, pero has hecho historia porque fuiste el primero en salir, en iniciar el tercer capítulo del Dakar. Sí, la verdad es que 12 ya, ¿no? Con 41 años, pues la verdad es que cuesta, ¿no? Te metes tú mismo la presión. El primer día, pues abrir pista no es fácil, como todos sabéis, que abrir pistas sin huellas y en cambio de desierto, diferente desierto. Luego se acercó Loren también, estuvimos juntos ahí abriendo pista, pero no, la verdad es que el primer día con nervios, con los primeros kilómetros, pues nada, que no sabíamos cómo, porque cada uno marca el roadbook de diferente manera, te tienes que habituar al roadbook y al final pues cuesta un poquito pues meterse en carrera, ¿no? Pero bueno, contento, ¿no? Por una carrera tan especial como el Dakar y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Y en comparación al Dakar de Perú, te he escuchado decir que te hubieras quedado allí unos cuantos días más corriendo, ¿o no? Bueno, sí, esto es el hándicap, ¿no? de la temperatura, sobre todo, ¿no? En Perú, en Sudamérica, estamos a 55 grados, corriendo a 55 grados, 50 grados. Aquí corremos a 20 grados máximo y al final pues nos sudamos, no gastamos ni el camelback, sino que todo el día pues estamos... No es aquello que sales de la especial y digas, estoy roto, ¿no? Yo este año pues no he tenido esa sensación en ninguna etapa y la verdad es que me ha faltado eso. Judith, más protagonistas. Bueno, si decimos 10 de 10, ¿esto qué significa? Hoy tenemos a Laia Sanz aquí, a la reina del desierto. Laia, estamos encantadísimos de que estés aquí y queremos felicitarte porque si acabar un Dakar, ya siempre lo decimos que es súper complicado, tú has conseguido el 100% de efectividad, 10 de 10. ¿Cómo valoras esto? Pues muy positivamente, porque todos sabemos los que estamos aquí lo difícil que es que salga todo redondo para poder acabar un Dakar. Hemos de pensar que son muchos kilómetros, que pasan muchas cosas, caídas, también dependemos de la mecánica, así que seguro que ha habido un punto de suerte en poder acabar estos 10, pero es algo muy complicado y de lo que me siento muy orgullosa. Además, los últimos 7 estando siempre entre los 20 primeros, así que bueno, también regular y haciendo buenos resultados. Y hubo un momento del Dakar que yo creo que se te complicó un poco porque las caídas iniciales te relegaron a una posición que yo creo que te complicó mucho porque salías muy atrás, te encontrabas rivales con otro ritmo, la pista destrozadísima. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de remontada hasta llegar a la posición en la que te sentías cómoda? Sí, es cierto que no empezó de la mejor forma, pero en un Dakar no vale el y sí, porque a todo el mundo le pasan 1000 cosas. Otros años me ha ido todo redondo los primeros días, entonces hay que saber sobreponerse, creo que lo hice bien. Es verdad que los primeros días me quedé muy atrás en el polvo. A mí personalmente me cuesta mucho dar gas en el polvo cuando no veo lo que hay y tomar tanto riesgo. Me lo tomé con calma, pero viendo el quinto y sexto día de carrera pensé, hay margen de recuperar tiempo, pero realmente luego la segunda semana no ayudó mucho a intentar recuperar tiempo porque fue una semana en la que no se hacían diferencias, se corría mucho, había que tomar mucho riesgo para avanzar posiciones, así que bueno, contenta de haber acabado, más o menos de una pieza y bueno, contenta de este 10 de 10 que también es algo muy difícil. Bueno, y el año que viene a la tercera irá la vencida para Lorenzo Santolino, 2 ocasiones, 2 Dakar y el Dakar en 2 ocasiones te ha enviado al hospital. Lo primero, Loren, ¿cómo estás del brazo? El año pasado fue por caída y esta después de un aterrizaje por compresión. ¿Cómo estás después de la operación en el brazo, Loren? Bueno, pues la verdad que sí es complicado irse 2 veces seguidas a casa, sobre todo este segundo año. Y del brazo, la verdad que la operación en la Clínica Centra han hecho un gran trabajo. La doctora Isabel Guillem se concentró en recuperarme el radio y lo ha conseguido. Había muchos fragmentos en la articulación y bueno, después de una operación difícil y larga, pues ha conseguido recuperarlo y será una recuperación lenta seguramente, sobre todo al principio, con mucha calma, pero bueno, lo importante es que quede bien. ¿Cómo fue la lesión, Lorenzo? Pues fue en un sitio que no me lo esperaba para nada. Sí que es verdad que salté un poco demasiado, llegué un pelín pasado en una duna que se cortaba un poquito y abajo había un pequeño bache.
Y bueno, pues aterricé justo en la entrada del bache. Yo creo que llegué ya muy comprimido con las suspensiones y el último impacto se lo absorbió totalmente el brazo. Y bueno, las consecuencias ya las sabemos todos, es lo que hay. Y como decía Laia, hay muchos easy en los Dakares y este ha sido uno para mí, así que el tercero espero que no lo encuentre. Bueno, Sara Gutiérrez, Lorenzo persigue el sueño de acabar un Dakar. Hay una piloto que ese sueño lo ha cumplido. Y la tengo aquí a mi lado, se trata de Sara García, acompañada también de Javi Vega. Sara, por fin lo has conseguido, primera mujer española en terminar el Dakar sin asistencia. Sí, bueno, era un reto bastante duro y difícil de conseguir, pero bueno, al final con todo el trabajo que hemos hecho, sobre todo este último año, con toda la información que tuvimos en el Dakar 2019, lo hemos conseguido. Has traído una cosa que creo que quieres mostrar en cámara. ¿De qué se trata? Bueno, ayer, después de nuestro vuelo de vuelta, pasé por quirófano y bueno, me aligeré un poco para el Dakar 2021 y bueno, tengo aquí lo que me han sacado, son las placas que me pusieron en Mersúa 2018 del accidente. ¿Puedes mostrarlas de cara? Ah, sí, perfecto. Y bueno, nada, era un poco por mostrar algo diferente aquí en televisión. Y bueno, nada, la temporada sigue, vamos a seguir con el Mundial de Bajas y a seguir preparándonos para el Dakar. Javi, tú estás más entero, espero, de momento. Hombre, yo es que el año pasado lo pasé fatal. Entonces este, como dice Pedrero, ha sido un poquito más llevadero. Sí que es verdad que me ha descolocado un poco el frío, y eso que vengo yo del frío, pero levantarte en la tienda de campaña con todo empapado no gustaba mucho. ¿Volverías a repetir por eso? O sea, ¿el objetivo es volver al Dakar 2021? Si puedo, sí. Y seguro, sí o sí, en original. Pues muchísimas gracias y os seguiremos de cerca. Gracias. Bueno, ¿cómo valoráis todos en general este Dakar 2020? ¿Ha respondido a vuestras expectativas? Bueno, yo me lo esperaba con un poquito más de navegación, más lento. Pero bueno, al final la experiencia de ver el libro de cuando llegamos al vivac, los timings y todo, ya veis bastante que va a ser una carrera muy rápida, bueno, que al final sí que son muchos kilómetros, pero al final pues es todo como un poco Baja California. Hay mucho desierto para hacer muchísimas cosas interesantes, un desierto muy abierto, un desierto súper interesante y para hacer mil cosas, pero bueno, supongo que este año pues ha sido un poco de test para probar el terreno, los timings que hacíamos. También al final pues cada año se va generando más velocidad en todos los pilotos, estamos corriendo muchísimo más, cada año se entrena más, cada año somos más atletas y aguantamos mucho más el gas y eso se nota un montón. Laia, tú lo dijiste una vez, ¿no? En un tuit, que no tanto por el paisaje, aquel acantilado tan famoso que hemos visto en este paisaje del Dakar 2020, sino por las velocidades medias sostenidas durante mucho tiempo. ¿Los organizadores tienen que cambiar algo en este sentido para el año que viene? Bueno, yo espero que sí. Yo creo que la primera semana nos sorprendió a todos en cuanto a bien, porque la verdad que estaba bien, no había tanta navegación quizá como la que hubiésemos esperado, pero creo que fue una buena primera semana, con terreno variado, hubo arena, hubo muchas piedras, pero realmente la segunda semana espero que sí cambie un poco, porque para las motos era muy peligroso y lo que sí que hay que hacer es felicitar a la organización, porque creo que también no nos perdimos casi nada, porque el roadbook estaba realmente muy bien hecho, eso es verdad. Y ojalá pues la carrera la segunda semana del año que viene sea un poco más lenta y que sea un poco más importante la navegación, la experiencia, que creo que este año la segunda semana en ese sentido era más cuestión de echarle narices que de experiencia, navegación y cualidades en moto. Sí, totalmente de acuerdo con Laia. La verdad que yo también lo noté. Después de la jornada de descanso primaba sobre todo la velocidad de la moto, el valor que le echaras. Y al final yo creo que tiene que primar la técnica y yo también me esperaba una semana mucho más de duna, de 100% arena como nos habían dicho. Lo he echado un poco en falta ya que yo hice hasta la final de la etapa 9 y prácticamente no había dunas, ¿no? Yo creo que ha sido la 10 y la 11 donde realmente han entrado en el corazón del desierto. Así que bueno, espero que el año que viene vayamos más rápido hacia la duna.
Y una pregunta para Betriu, pero para todos en general. Estas etapas tan rápidas, ¿qué es lo más complicado de gestionar? Quizá la concentración, al ser etapas con el gas sostenido durante tanto rato. Creo que si mirásemos vuestra telemetría, fliparíamos, ¿no? De la cantidad de minutos que habéis estado casi a fondo. Personalmente a mí me costaba estar concentrado al 100%. Primero porque no tengo la experiencia de llevar esta gran velocidad y leer el roadbook, así que me tenía que regular mucho e intentar, cuando miraba, ya quedarme con muchas cosas. Pero bueno, la primera semana pude disfrutarla mucho más, estar más tranquilo, sin tanto nerviosismo, que la segunda semana fue muy rápida y pues, personalmente para mí preferiría que fuera como la primera semana. El día 4 o el día 5 fueron días más técnicos, día de arena, mucha piedra, algo más de navegación, y esos días yo los disfruté mucho. ¿Cómo habéis visto la lucha por la victoria y el fin del dominio de 18 años seguidos de KTM? Honda vuelve a ganar con Ricky Brabec, en esta ocasión el primer norteamericano que gana la carrera. Barreda, el mejor español, haciendo un gran Dakar, 7º puesto. ¿Esa lucha cómo la veíais? Bueno, a Ricky el año pasado ya demostró muchísimo, ¿no? Al final rompió el motor y no pudo estar por la pelea, pero bueno, este año sabíamos que Ricky llegaría bien, que Barreda también lo ha hecho muy bien, se ha calmado muchísimo, yo creo que ha hecho un Dakar muy bueno, ha pensado bastante y la verdad es que es para felicitarlo. Y bueno, lo de Ricky, pues las diferencias, sobre todo pues la primera semana sacó mucha diferencia, luego tuvo un colchón de minutos que la segunda semana le vino perfecto, porque el tema de como era como tan rápido como Baja California, pues yo lo vi que estaba en su terreno como en su casa, ¿no? Aunque ahí no se apreciaba, pero era Ricky Brabec muy de lejos en ese acantilado famoso. Por cierto, esa foto premiada por el Dakar, obra de Charlie López, premio a la mejor fotografía del Dakar 2020. Honda ya tocaba, ¿no? Se lo merecía, porque han hecho una gran gestión de carrera también, ¿no? Sí, han hecho una gran carrera, hay que felicitarles, la verdad. También llevaban muchos años trabajando y creo que si alguien lo merecía era Brabec, porque ya el año pasado hizo un gran Dakar. Seguramente le ha beneficiado este tipo de carrera tan rápida, pero realmente ha hecho un carrerón y creo que ha sabido gestionar, estar frío y gestionar esta ventaja que consiguió la primera semana, como decía Joan, pues aguantar este colchón, y creo que ha hecho una carrera muy inteligente. Me gustaría preguntarte a ti, Lorenzo, que yo creo que hemos visto dos facetas tuyas, una en Sudamérica como mucho más al ataque, ¿no? Intentando pues, conseguir el mejor resultado en cada etapa. Yo me acuerdo que acababas y decías, es que me da igual salir el primero la etapa que viene, y ibas mucho más al ataque. Y sin embargo, esta vez has sido como un poco más conservador. De cara al año que viene, ¿con qué estrategia te quedas de estas dos vertientes de Lorenzo? Bueno, no me ha dado tiempo a pensar todavía. Primero recuperarme, que es la prioridad. Pero sí que es verdad que quizá el año pasado era mi primer año, quería hacerlo bien. Yo estaba pues, en un ritmo en el que me encontraba a gusto, pero sí que es verdad que en el rally hay que bajar una marcha, en el sentido de que hay que tener más margen aún del que yo llevaba. Yo me pensaba que iba suficientemente a gusto y cómodo, pero al final, si te metes directamente en el ritmo de los de cabeza, el ritmo es muy alto, todos tienen mucha experiencia, están muy profesionalizados. Y bueno, este año me lo tomé de otra manera, empecé ya con un pequeño problema que me retrasé un poco, también abriendo pista con Joan. Bueno, el primer día ya perdí bastantes minutos, que contábamos con ello de todas maneras, así que mi estrategia fue pasar la primera semana, digamos, aprendiendo de la carrera, del nuevo roadbook, sin tomar riesgos. Si podía engancharme con alguien iba, si no me quedaba a mi ritmo, y fue mi planteamiento, ¿no? Estaba esperando un poco a las dunas, pues porque esperábamos que hubiera, como decías, segunda semana totalmente dunas. Al final no llegó, pero bueno, sí que era un planteamiento más de esperar a final de carrera. Sara, los que van delante hacen un Dakar, los que van detrás se encuentran una carrera muy diferente, ¿no? Seguramente. Totalmente. Y ahora quiero hablar con Pep Mas, porque quiero preguntarle, Pep, ¿qué es lo que se siente corriendo un Dakar casi, en este caso una etapa, casi sin embrague? Porque tú lo has vivido. La verdad que se siente bastante mal, ¿eh? Bueno, el día fue la etapa 4, que hicimos el enlace y ya notaba que me estaba quedando sin líquido en el embrague, y nada, llegué a la especial y lo único que me quedaba es empezar la especial y sin embrague. Los primeros 400 kilómetros pues era mucha piedra, mucho camino, lo pude salvar, y a los últimos 50 kilómetros pues eran unas tiraderas de arena con mucha piedra.
Y nada, y allí dije, tienes que terminar sea como sea. Cuando llegué aquí vi algún piloto en el suelo, estaba bastante complicado y nada, tiré del trial, del enduro y al final esos 50 kilómetros pues los hice sin embrague y nada, pudimos terminar. Dani lo intentó 2 veces con Azucarilla, pero su moto Azucarilla dijo basta. Dani, en ese momento, ¿qué se siente? Porque imagino que, claro, te reenganchaste en la categoría Dakar Experience, que es una categoría nueva de este año, pero desafortunadamente no lo pudiste conseguir. Bueno, la verdad que hemos trabajado mucho este año para volver a poder competir en el Dakar y bueno, yo creo que el trabajo está hecho, hemos hecho una gran difusión en redes sociales, yo creo que el Dakar se ha teñido durante 15 días de azul y bueno, yo creo que hemos hecho una buena participación, no hemos conseguido llegar al final de la carrera, pero nunca nadie dijo que iba a ser fácil. Seguiremos luchando, volveremos a trabajar, trabajaremos duro con los errores que hemos tenido este año para que no vuelvan a suceder e intentaremos estar en la línea de salida del 2021. O sea que el proyecto ya ha empezado, de cara al año que viene. El proyecto empezó ya en el avión, o sea, el Dakar no son 15 días, el Dakar son 365 días que estamos trabajando para poder estar en la línea de salida. ¿Y a ti, Pep, te veremos? Me lo tengo que pensar, ¿eh? Pues nada, esperaremos a ver qué es lo que hace finalmente, sobre todo Pep, y esperemos, eso sí, verles a los dos el año que viene. Bueno, queremos escuchar más anécdotas, vivencias. Jaume, en tu primer Dakar, ¿te lo esperabas así? ¿Tu mejor, tu peor día? Bueno, está claro que el peor día para mí fue el trágico día del accidente. Ha habido 2 accidentes graves, muy graves, y bueno, me esperaba... Por lo que me habían contado Laia, todos los otros pilotos, me esperaba un Dakar duro, se prevenía un Dakar largo, con mucha arena. Yo creo que la primera semana fue la semana con más diversidad. Sí, me esperaba un Dakar así como toda la primera semana y luego ya la segunda semana más duro. Y por lo que pudimos ver, fue la segunda semana un poquito más tranquila. Me pasó muy lenta la segunda semana y mira que íbamos siempre a fondo. Así que, bueno, no sé, tengo ganas de repetir. Laia, ¿alguna anécdota, aquello que dices, estoy en una etapa, me preocupo del roadbook, de la navegación, de la duna, de la arena, del sol, y hay algo inesperado que te pasa en alguna etapa, como que alguien empieza a perseguirte? ¿O? Sí, fue el último día, a 15 kilómetros del final, creo, o 20, y nada, había bastante tráfico ese día. Y bueno, de golpe en una pista aparece una pick-up de cara que pensaba que se apartaría y que va. Me iba apartando, iba girando cada vez más. Yo me aparté ya de golpe cuando vi que iba por mí y pegó volantazo. Y aparte, pues un susto tremendo. Fui temblando un rato, mirando para atrás a ver si no venía, porque luego venía un radar y al cabo de 3 kilómetros volvió a aparecer. Y entonces, bueno, ya totalmente me perdí del roadbook, me fui muy lejos porque empezó a pasarme 1000 cosas por la cabeza. ¿Y avisasteis a la organización? Avisamos rápido y mandaron a alguien ahí a controlar porque realmente hubiese podido pasar alguna desgracia porque el coche realmente iba agresivo. Pero también te diré que es la única nota negativa, locos los hay en todo el mundo y la verdad que el país nos ha tratado muy bien. Y diría que es el único percance que hemos tenido que supongo que podía haber pasado aquí también. De los accidentes de Edwin Straver y Paulo Gonçalves, Judit, recibíamos, ¿verdad?, aquí las imágenes de la consternación, ¿no?, de todos los pilotos, porque era un piloto muy carismático, Paulo. Sí, yo creo que también ha coincidido con muchas generaciones de pilotos, ha coincidido también en muchos equipos y entonces yo creo que al final era una personalidad que traspasaba, ¿no?, más allá del equipo al que pertenecía, todo el mundo le tenía mucho cariño y no sé cómo lo habéis vivido vosotros y sobre todo continuar, ¿no?, porque al final, ostras, son etapas seguidas y tampoco te da mucho tiempo a poder digerir algo así, no sé luego cómo lo planteabais. He coincidido con él, quizá no demasiado, porque yo al final llevo 2 años en el rally, pero sí que le conocía de antes, de alguna carrera de motocross, y la verdad que es súper amable. El año pasado estuvimos corriendo Ruta 40, me acuerdo que venía de un año malo, que se había lesionado, ganó el Ruta 40, acabó, nos invitó ahí a todos a comer una hamburguesa, la verdad que muy buen rollo siempre con todos, siempre una sonrisa, siempre bromeando y bueno, una lástima, ya sea él o cualquiera, pero él era muy carismático en este mundo y bueno, una lástima. ¿Con qué te quedas, Joan? Bueno, me quedo con mucho de Paulo, ¿no? Nos ha enseñado muchísimo, ha sido un maestro de muchos años, hemos coincidido en muchísimas carreras, en Rally Cerdeña, en
infinitivamente un montón de rallies en Marruecos, Dakar. Él ha hecho 13, yo he hecho 12 y la verdad es que fue un palo muy fuerte. Aquí también cuando se le quemó la moto estaba ahí con él. Sí. Bueno, muchos recuerdos, muchas cosas que bueno, la verdad es que ha sido un palo muy fuerte para nosotros. Pasamos por al lado y vimos cosas que no teníamos que ver, y con Laia, con Jaume, que sabíamos que llegamos al refueling consternados porque sabíamos que lo que habíamos visto no era bueno y te quedas con un palo muy grande. Pero a pesar de todo, Sara, los pilotos, a pesar de que la etapa del día siguiente se canceló para motos y para quads, siguieron adelante, el Dakar sigue adelante, la vida sigue adelante por Paulinho. Bueno, vamos con un hombre que la verdad ha dejado sello en este Rally Dakar, ¿eh? Sí, este año hemos seguido muy de cerca los quads gracias a este hombre que tengo aquí al lado, a Tony Vingut. Tony, antes que meternos ya en el tema deportivo, el recibimiento que tuviste en Ibiza fue espectacular. Sí, la verdad que no me lo esperaba. Sabía que venía gente del motoclub, que me ha apoyado mucho, y de mi familia, pero no me esperaba toda esa gente allí en el aeropuerto. Analizando cómo has vivido tú la carrera, ¿qué es lo que se podría corregir? Más allá, evidentemente, del fallo que tuviste en el quad, que eso ya depende del vehículo más que de ti, ¿qué corregirías de cara a un próximo Dakar? Bueno, hay muchas cosas que corregir y ya iba mentalizado de que iba a cometer errores porque no tenía muchas referencias, estoy en una categoría bastante solo. Y bueno, me han pasado cosas que no podía prever, o sea, no me arrepiento de no haber preparado quizás mejor porque no sabía que pudieran ocurrir estas cosas. Ahora que ya las conozco, creo que podré hacerlo mucho mejor. Pues veremos a ver si el año que viene también seguimos los quads gracias a él. Bueno, chicos, chicas, ¿alguna última cosa? ¿Con qué os quedáis el 2020? ¿Qué le pedís al 2021, al Dakar 2021? Tú ya estás trabajando en ello, ¿eh? Yo me quedo con los paisajes y me quedo con la parte positiva, que es que este país puede dar muchísimo. Y lo que sí espero es la segunda parte del rally un poco más lenta, donde prevalezca más el saber ir en moto, la navegación, el físico, un Dakar de verdad. Gracias, Laia. Loren, el año que viene volver a intentar, la tercera bala vencida, ¿de acuerdo? No hay otra opción, hay que volver a estar en la línea de salida, intentar recuperarme lo primero y empezar la cuenta atrás ya para el Dakar 2021. Joan, el año que viene 3 semanas de Dakar. Eso. ¿De acuerdo? Gracias, Joan. Jaume, enhorabuena por tu debut. En unos minutos, Luis Moya entrevista a Carlos Sainz. Aquí, un pequeño avance. Han encontrado una alternativa al primer capítulo y al segundo capítulo. Una alternativa no válida, validísima, porque el landscape, el terreno ha sido fantástico. Nos han metido en unos sitios que era, a pesar de ir conduciendo, que vas 100, 150 metros mirando delante y no tienes tiempo para mirar, pero los enlaces y demás, sitios espectaculares. Bien es cierto que aquí, sobre todo la primera semana, ¿no? La primera semana, sitios espectaculares, la segunda semana un poco más rápida en algunos sitios, con zonas un poquillo al límite, diría yo. El problema viene esta segunda semana cuando hay algún tipo de terreno donde empiezas a ir muy rápido y de repente aparecen estas dunas o rasantes cortados de 7 metros, de 6 metros, donde es muy difícil a veces de leerlos y donde se producían aleatoriamente y que encima no estaban en el roadbook porque era fuera de pista. Esto realmente sí que es un poco peligroso, ¿no? Y esto era un poco la crítica general de la segunda semana. Vamos con los side by side, la victoria final para el estadounidense Casey Curry. Pep Vila, pero menudo carrerón de Hinojo y Ortega quintos, menudo carrerón de Farretti, de tantos pilotos, y de Chus Puras y de su copi Xavi Blanco viniendo desde atrás sextos. Sí, lo han hecho muy bien. Además, como has dicho, de menos a más, pero la segunda semana yo creo que a Chus le tenías que ir casi frenando porque estaba como muy en su salsa. Se le veía ya en las declaraciones que estaba encantado. Xavi, enhorabuena. Gracias. La verdad, cuando tuve que frenarlo más es al principio, frenarlo hasta que cogió el rol de la carrera y a partir de ahí ya él hacía
Tratábamos de cuándo podíamos apretar, cuándo no, cuando la etapa era muy dura de piedras levantábamos pie, cuando era dunas, que ahora hoy en día va súper rápido en las dunas de Chus. Y después era la última semana, ya era cuando decidíamos atacar, apretar fuerte, manteníamos mecánica y recuperar posiciones en la general. Pero tanto vosotros como Hinojo ibais con estructuras muy pequeñas, vosotros con Eudal, ¿no? Prácticamente en familia, como el piloto de Serón, ¿no? O sea, completamente equipos pequeños, bien organizados, para plantar cara a los grandes equipos, a todos, no sé, los equipos Can-Am más oficiales, y vosotros habéis estado ahí, venga, y atacando, y al final se puede llegar a un buen resultado con estructuras pequeñas. Sí, la verdad que en la categoría Side-by-Side la estructura es fundamental, pero si detrás tienes personal que durante todo el año ha estado trabajando con estos vehículos, saben los puntos defectuosos o los puntos débiles del vehículo, que es los que revisan. Buggy Master lleva una trayectoria este año en el Campeonato de España pasado muy buena, y fue el escogerlos a ellos para hacer la asistencia de nuestro equipo. Xavi, gracias por estar aquí. Ahora seguimos contigo. Santi Navarro, piloto del equipo FN Speed, al final 10ª posición general, 9º en una etapa. El equipo FN Speed tiene una máxima: piloto que sale, piloto que llega a la meta. Sí, ¿cómo ha ido, Santi? Buenas noches. Bien, la verdad es que estamos todo el equipo muy contento, porque aparte del resultado de Marc y el mío, pues todos los integrantes han llegado. Ya es el segundo año consecutivo que llegan todos, y esto ya parece fácil ahora, pero es un trabajo de un buen equipo que llevamos un buen equipo de mecánicos, de coordinadores y de gente, y aún viniendo para acá estábamos hablando con ellos por teléfono, y la verdad es que todo el mundo pues ha trabajado muchísimo desde muchos meses. Llevamos el proyecto del Dakar desde el mes de junio, y por lo tanto pues estamos muy satisfechos. Es que hay que trabajar ya para el año que viene, ¿eh? Sí, Santi, además vosotros habíais preparado muchísimo este Dakar, y quizás no te has quedado con un buen sabor de boca, ¿no? De tu potencial era más que el que se ha visto reflejado en la clasificación. Bueno, de todos los coches del equipo, el que falló fue el nuestro, y tuvimos un pequeño problema eléctrico, y nos costó muchísimo encontrarlo. Hemos tenido muchos hándicaps con Marc, que desde los primeros días hemos salido muy atrás por el tema del dorsal, igual que explicaba Laia antes, que hay mucho polvo. Nosotros salíamos cada medio minuto detrás, nos costó mucho remontar, y bueno, no es un sí, sino es lo que pasó. Y claro, quedaron 9 delante, que es lo que no queríamos, pero bueno, al final estamos satisfechos, y bueno, tenemos que dar por bueno, porque también es el primer Dakar que Marc fue el cuarto que termina, y el mío el primero, y también me hacía mucha ilusión terminar uno. Gran Dakar de Marc Solà como copiloto. Gerard, hablando de potencial, tú salías a este Dakar con un buen material y con la intención de conseguir la victoria general. Habéis ganado etapa, habéis estado ahí, pero muchos problemas, ¿no? ¿Qué pasó? Nuestro Dakar empezó un poco antes, empezó ya al mes de noviembre, que cambiaron el coche totalmente, un chasis nuevo, un diferencial nuevo, suspensiones, con el hándicap de no poder probarlo, ¿no? Solo nuestro compañero casi lo probó en Estados Unidos, pero tanto yo como Varela pues sufrimos esto, ¿no? Llegamos a un Dakar y desde el primer día con problemas que bueno, que al final lo que hicimos es, en vez de concentrarte en navegar, es a ver qué hacía el coche para intentar mejorarlo para el día siguiente, ¿no? Esto nos retrasó, pero con Armand pues sacamos positividad, ¿no? en aprender, sobre todo en valorar mucho que estábamos en un Dakar nuevo, en que vendrían otros, y nos limitamos a esto, aprender mecánica, que soy un desastre. Me ha venido muy bien también ver de que nuestros rivales son muy buenos en la mecánica, muy rápidos, y para ir en los buggies, para hacerlo bien, no es tanto como la moto y el coche, que tienes que gestionar muy bien el Dakar, ¿no? Igual, pero en el buggy multiplicado por 5, porque las mecánicas son muy importantes. Por lo tanto, hemos sacado muchas cosas que nos vendrán bien para el futuro, ¿no? Navarro, Farretti, vienen de las motos, del enduro, del ride, y sus copies, ¿qué? También, ¿no? Sí, Marc Solà y Armand Moleón, ambos vienen de las motos. Este año han decidido subirse de copies en un side-by-side. Marc, ¿qué tal la navegación? Porque claro, el cambio es, imagino, brutal, ¿o no tanto?
Bueno, la verdad que muy bien, no me lo esperaba así. He hecho muchas carreras este año antes del Dakar, no había hecho ninguna así tan larga. Y la verdad que la navegación muy bien. Siempre venimos de la moto, por muchas cosas es más fácil, por muchas cosas es más difícil. En caso de que no te pierdes es más fácil porque tienes más tiempo para mirar, pero el momento que te pierdes, claro, no es como la moto que giras la cabeza o giras tú como quieras, sino que tienes que hacerle entender a él que afloje, que gire para poder ver dónde está el fallo. Pero bueno, la cuestión que la verdad que muy bien, también saliendo de mucha más atrás, claro, hay más roderas, hay más gente que ha pasado adelante, siempre tienes esas roderas que, bueno, siempre ayuda a verificar, pero tampoco puedes hacer mucho caso porque al final también te puedes perder fácilmente. Armand, tú has ejemplificado que el físico en el Dakar es importante porque os veíamos tanto a Gerard como a ti, básicamente poniendo de pie el side by side, claro, eso si no tienes buen fondo físico, nada. Eso es nada, mis entrenamientos en CrossFit y Igualada al final han salido a la luz y nada, disfrutando mucho con Farretti durante todo el Dakar, aprendiendo muchísimas cosas y nada, ya nada, con muchas ganas de empezar ya el siguiente Dakar. Porque el siguiente también será de copy de un side by side. Seguro de copy. Marc, ¿para ti también? Bueno, aquí está el proyecto, estamos hablando de si podemos seguir. Pues nada, el año que viene comprobaremos si efectivamente ellos dos están de copies en un side by side. Esto les engancha mucho. Mientras vemos imágenes del ganador Casey Curry, del estadounidense, Xavi, contadnos, ¿no? Santi, también Farretti, Pep Interven, anécdotas, vivencias, cosas que no hayáis contado allí. Venga, va, cosas prohibidas, detallitos que a la gente le gusta. Bueno, una anécdota muy buena que para realzar la gente de ahí, de Arabia, que nos pasó con Marc, salimos después de la etapa de descanso, salimos y al cabo de 1 kilómetro nos perdía mucho aceite de líquido de frenos y en el primer kilómetro nos paramos, bajamos, ahí había gente y claro, no teníamos líquido de freno. Pues una persona de ahí cogió las herramientas, sacó líquido de aceite de su coche particular y nos dio el aceite para poder continuar y así pudimos continuar la carrera con frenos en las dunas, que era el día que había más dunas y por lo tanto que había las dunas cortadas con peligros y así y pudimos rehacer todo el Dakar, o sea que la gente se los portó muy bien. Se volcaba. Ahora escuchamos la anécdota de Farretti, la anécdota de Xavi Blanco, pero lo que decía Santi, lo importante es tirar adelante. No sabemos si va a poder ser, pero nunca hay que tirar la toalla, Sara. Y de hecho, Roberto Carranza, Roberto, hace unos días hablábamos contigo y con Juan Carlos, pero quiero que me cuentes una anécdota, que es cuando os quedasteis tirados en medio del desierto, tuvisteis la suerte de encontrar unos amigos muy especiales, ¿no? Bueno, la verdad que este Dakar ha sido muy duro para nosotros desde el principio, pero bueno, al final yo creo que vamos a salir muy reforzados de estos problemas que hemos tenido y sí, la anécdota fue fantástica. A 10 kilómetros de la etapa 5, pues el embrague ya dijo que no podía más. Y nos quedamos, pues no teníamos la asistencia del camión, lo teníamos ya muy complicado y bueno, hacía muchísimo frío y nos quedamos un poco dormidos dentro del coche y a la hora pues aparecen unas luces por ahí y no sabemos quién era y en unas luces bastantes, 4 o 5 coches, bajaron y bueno, pues con un poco de calma todo porque no sabemos quién era y era la policía, eran los militares y la verdad es que con mucha calma hablamos con ellos como podíamos, porque claro, ellos hablaban árabe y con un poquito de inglés nos entendimos con ellos y nos trataron muy bien. La verdad es que nos hicieron una hoguera, nos trataron bien, nos llevaron hasta la meta. Al final yo creo que se portaron muy bien, estaba muy controlada la carrera, nosotros nos sentimos muy seguros y esto fue una anécdota pues, que nos pasó a las 4 o las 5 de la mañana con un frío tremendo. O sea, que pues al final es lo que dice Roberto, que todo esto también es el Dakar. Xavi, ¿y cuál ha sido la vuestra? A ver. La nuestra, la verdad que el tema de mecánica ha sido limpia, no hemos tenido ningún problema. Sí que dentro del coche después nos reíamos porque Chus, cuando está tenso y hay momentos de viñetas difíciles, y ella, venga pichón, va pichón. Y al final llegó un momento que le dije, no me llames pichón porque me sienta mal. Y a partir de ahí, ya era, cuando era cachondeo, ya pichón, va, dime para dónde vamos, pichón. Esa era. ¿Y a ti, Farretti? Rápido, yo, Armand, quiero que veas el programa que hicieron estos cracks de cómo te dice la comida ahí sin gluten, que vas a alucinar, le va a gustar. Gracias a todos, enhorabuena por el Dakar que habéis hecho. En unos segundos, Luis con Carlos, Moya con Sainz, otro pequeño avance. ¿Se puede saber qué te comentaba tu hijo? ¿Qué te decía? ¿Tranquilidad, papá? ¿O vete? ¿O cómo? ¿Qué es lo que te decía? Pues eso, la jugada, ¿no? Primero, 100.000 preguntas de la etapa del día, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Por qué tal? ¿Qué ha pasado en el primer
split que has perdido no sé qué, por qué en el segundo les has recuperado tanto, qué tal ha ido el coche allí, cómo era la etapa, era de dunas, era de piedras, cuántas veces has pinchado, os habéis perdido, por qué has perdido, o sea, un buen rato explicándole detalladamente la etapa. Y luego, ¿y mañana qué? Pues no, pues mañana nos han dicho que esto y lo demás hay, a la poca información. ¿Hay roadbook por la mañana o no hay roadbook por la mañana? Tal. Y él inmediatamente, pues, él tiene la cabeza bastante bien amueblada, pues trataba de darme sus consejos especiales de cómo afrontar la etapa y con buen criterio, ¿no? Está claro que tiene la cabeza bien amueblada y que coincidíamos plenamente en esa lectura de estrategia, ¿no? Y bueno, trataba de animarme, por supuesto, los días malos, de tranquilizarme, de analizar las diferencias. Me preguntaba qué creía yo, pues cuánto, pues eso, ese día, ¿cuánto crees que te pueden recuperar? Bueno, pues tranquilo, porque si a ese ritmo tal, no sé qué, porque ayer, yendo tranquilo en ese ritmo, te han metido no sé cuánto por kilómetro, pues típico que se analiza, que le puedes dar 50.000 lecturas, pero bueno, viene bien, digamos, confirmar con alguien que tiene buen criterio tu propia estrategia, como lo hacía obviamente con Lucas. Los Kamaz han vuelto a conquistar. Karginov ha ganado el Dakar 2020, pero tenemos aquí también una pléyade de estrellas de camioneros, Pep. Pero a nosotros nos ha ganado Jordi Juventeny, el 6x6. Después de 2 años de no acabar, este año en Arabia te estrenas, terminas y ganas. Sí, la verdad es que empezamos el rally un poco con ganas de conservar la mecánica porque parecía que iba a ser muy duro. Y quizá esto ha sido lo que nos ha salvado la segunda semana, que hemos podido continuar bien la carrera, siempre a ritmo y conseguir al final la producción y la categoría 6x6, sí. Y además de hacer su carrera, lógicamente ya sabéis que los pilotos de camiones ayudan, echan una mano, remolcan. Es el caso de Alberto Herrero, has podido llegar allá a la meta en uno de tus mejores Dakars, ¿sí o no? Bueno, ha sido un Dakar... A ver, ha pasado de todo, ha sido el más bonito para mí, me he divertido mucho en él. He tenido grandes amigos ayudándonos en nuestro equipo y ha sido muy bonito. No sé, ha sido un Dakar en el que no me ha tocado trabajar excesivamente, pero hemos tenido nuestras cosas. Albert, tu sonrisa te delata, ¿eh? Una vez todo más. el Dakar. Con Ferran y con Marc lo habéis pasado bien. Bueno, yo he tenido muchísima suerte, podría decir, ¿eh? Porque dentro de la cabina éramos 3 y era un equipo. Entonces yo creo que el buen rollo que uno ponía a la conducción, otros ponían las presiones y el turbo, el otro ponía la dirección, pero sobre todo era más a la derecha, súbete por allí, al final decide uno, ¿no? Que es el capitán, pero que los 3 ya veíamos que cada vez atacábamos más, ¿no? Y en vez de conservar, cada vez atacábamos más. No conservaste en el podio, ¿eh? No conservamos en ningún sitio porque además luchábamos como si nos diéramos, buscábamos el segundo perdido para hacer algún top 10, ¿no? O algo así, era como una ilusión, ¿no? Y la verdad es que también me he encontrado de que me han sorprendido mucho los otros pilotos que en camiones hay pilotos de camiones, ¿no? Y aún no me considero piloto de camión, pero bueno, pues estoy trabajando para ello. Para nosotros lo eres, Sara. Xavi Domènech, porque creo que conoce muy bien a Jordi. Xavi, ¿qué se necesita para terminar un Dakar en camiones? Mira, yo diría que 5 cosas. Primero, un piloto, que no es fácil, un buen piloto de camiones, como decía Albert. Un copiloto, porque como te equivoques un par de metros, se ha acabado el Dakar. Una máquina que te siga, una buena máquina que te siga. Seguro que necesitas un buen equipo de mecánicos y luego la resistencia de todo el equipo. O sea que pensar que un Dakar es una cosa fácil, no, necesitas tantas cosas de acabar un Dakar. En el caso mío lo teníamos todo. Y ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo es Jordi dentro del camión? Yo ya lo he dicho alguna vez, yo no puedo contarlo porque dentro... No, la verdad es que entre Jordi y José Luis hay momentos muy agradables y muy divertidos y momentos que francamente hay mucha tensión. Él tiene una serenidad tremenda, no se equivoca nunca, 28 Dakars y 30 de José Luis,
Oye, experiencia tienen un montón y la verdad es que se disfruta muchísimo con ellos, muchísimo. Quedaros con eso, ¿eh? La conexión y la complicidad son muy importantes en un Dakar. Y muy importante lo que decíamos, la solidaridad. Y a pesar, Alberto, de que dices que en este Dakar seguramente no has tenido que ayudar a tanta gente, pero se vieron un montón de camiones volcados, camiones remolcando, ¿verdad? Sí, bueno... Menos que en Sudamérica, menos que... Bueno, es que el año pasado en en aquel famoso Perú cenicero. sí, aquello fue un poco de más de exagerado. Yo este año, por ejemplo, me quedé sin mi puente delantero, entonces tuve que llamar a mi compañero, a Rafa, para que viniese a poder conseguir acabar los últimos 5 kilómetros que me quedaban de dunas para poder terminar la etapa 11, para poder llegar a la 12, donde también nos encontramos a un mini que tuvimos que estar 4 horas el último día para... Al que dabais asistencia. Claro. Sí, al que dábamos asistencia, bueno, para los que trabajamos. Un poco más y no llegas al podio. No, claro. Justo. ¿Sí? ¿Cómo son las dunas de Arabia en comparación a las de Sudamérica? Perú el año pasado, por ejemplo. Yo creo que este año el tema de las dunas nos ha quedado un poco escondido, ¿eh? Porque primero, los 2 días que había realmente dunas, que eran la etapa maratón, el día que llegábamos a la etapa maratón se anula el segundo trozo, que es donde había 50 kilómetros de dunas finales que prevíamos que sería duro. Luego al día siguiente salimos a las dunas, unas dunas de verdad impresionantes, pero que había llovido mucho y que estaba la arena muy dura. Entonces, esas mismas dunas en seco, yo creo que hubieran pasado muchas cosas, hubiéramos sufrido mucho más, pero es ahí donde quizá nuestro equipo y nosotros sacamos un poco partido a esto, ¿no? Cuando pasan cosas, cuando la gente tiene problemas, cuando la pista se complica, a nosotros puede ser que nos vaya también mal, ¿no? Pero a nosotros normalmente nos va bien, y eso quizá fue lo que ha sido que esta segunda semana ha sido quizá un poco más light, entre comillas, porque estos 2 días la cosa no ha sido lo que tenía que ser. Y, Albert, cuando tienes problemas, agradeces que alguien al campamento se acerque y te dé pues, una palmadita en la espalda, como Fernando Alonso, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que tengo la gran suerte de que Fernando pasó, Carlos también. Yo creo que todos un poco quieren ver también el aparato, cómo se conduce. Y ya te lo digo, no sé, yo empecé... El primer día que me subí en un camión, me subí con Pep Vila hace 4 años de casualidad en Les Comes, tuve la gran suerte y dije, tío, me voy a subir un día en un camión de estos. Alberto, mi primer Dakar en el 2007, él venía de asistencia en el equipo, porque yo también era un equipo japonés e italiano, y a mí me cogieron para llevar las piezas rápidas y él también hacía de asistencia. El Jordi me ha salvado el culo un montón de veces los otros años. Este año una vez, ¿no? Estaba empanzado en las dunas. Estaba empanzado. El día que el de la imagen, no sé si os acordáis, no lo veis en la tele, la imagen que se ve desde su cabina un buggy volando que da un par de vueltas y luego... Sí. Bueno, pues estaba allí plantado en la duna. Ahora lo vemos. Pasamos primero por Sara. Estamos con grandes damas y caballeros del Rally del Dakar. Sara. Entre ellos Rafa Tibau y Francesc Ester. Empiezo por Rafa porque ha habido una duda durante todo el Dakar y es si realmente se ha conseguido por fin que un Dakar recuerde a los de África. Hombre, ha recordado absolutamente África. Cada día los primeros días, un día estabas en Mauritania, el otro estabas en Libia y alguno estabas en Mali. A mí me ha parecido un acierto el cambio de capítulo. Estoy encantado, he disfrutado muchísimo del rally y creo que la organización, para mí un 10. Estábamos hablando antes con Laia si la segunda parte era demasiado rápida para ellos. Para nosotros ha sido un rally espectacular, el trazado magnífico, porque también hemos podido descansar, porque la primera etapa, los primeros 6 días han sido para los camiones especialmente duros, como decía Jordi, muy machaconas, y si no conservabas la mecánica en la segunda semana te podía pasar factura. Pero en realidad creo que África ha vuelto en la península arábica. Te contaste a Paco Grande que tenías un objetivo que era el objetivo 70. ¿Se cumplirá ese objetivo que contamos es llegar a los 70 años conduciendo? Bueno, es que empiezo a estar un poco harto de contar de cuántos Dakars he hecho atrás, ¿no? Pues entonces a partir de ahora voy a hablar de cuántos Dakars me faltan por hacer. Entonces el objetivo 70 me parece un buen objetivo. Me gustaría, si Dios me da salud, poder conducir hasta los 70. Francesc, no sé si lo sabes, pero aquí te hemos bautizado como San Francesc Ester porque has ayudado a todo aquel que has podido y al final, bueno, uno de los objetivos de hecho era eso, ayudar a todo aquel que lo necesitara y vaya si lo has hecho. Sí, nosotros llevamos en T4 3 asistencia rápida en carrera y bueno, la verdad que me lo he pasado muy bien, ayudamos a todos los que nos hacía falta, que nos pedía, le veíamos con las lingas en la mano.
pues ahí parábamos y le echábamos una mano, incluso gente más conocida o gente más amateur. La verdad que me lo he pasado muy bien y con muchas ganas de repetir, o sea que nuestro trabajo creo que lo hemos hecho correctamente. ¿Arabia sería un buen sitio para volver a repetir, para hacer el Dakar 2021? Sí, yo creo que sí. Las pistas han sido, para nosotros han estado muy bien, la gente nos ha tratado muy bien, o sea, todo para nosotros Arabia Saudita ha sido un buen paisaje para repetir. Pues ya lo sabéis, tenemos sitio para el 2021. Albert Llobera, ¿vas a repetir el año que viene? Bueno, no sé, el equipo Ibeca. para mí sería un placer. Yo creo que lo hemos hecho muy bien, hemos aprovechado la oportunidad y el equipo también tiene que decidir, ¿no? Yo creo que habrá algo de cambios en la estructura, no sé qué tipo de cambios y no sé si contarán conmigo o no. De momento estaban muy contentos. Pues que esa tripulación no cambie. Es lo que pedimos, ¿eh? No, está claro que ya lo hemos hablado, además de que si existe la posibilidad de que tenemos que llegar un poco más a tope, ¿no? Y con José Luis Criado, con Xavi Domènech, vamos allá a volver en el 21, ¿eh, Jordi? Yo creo que sí. Esperemos que todo cuadre y que todo pueda seguir otra vez. Enhorabuena por vuestro Dakar, por el tuyo, Albert, Marc Torres, Ferran Marco, y también por el tuyo, Alberto Herrero. El año que viene más y mejor, ¿eh? Sí, Seguro. Haremos todo lo que podamos por conseguir volver a ir al Dakar. Gracias a vosotros. El último aperitivo y enseguida la entrevista histórica de Luis a Carlos. El día que dejes de correr, ¿te verías o te gustaría estar como jefe de algún equipo, de llevar algún equipo, tanto en el Dakar, si tuvieses la posibilidad, o en el Mundial de Rallys o algo así? Yo te diría que sí porque sinceramente creo que puedo aportar al equipo que sea, pues sería una pena no aprovechar tantos kilómetros de experiencia, tantos kilómetros de haber rodado, de haber puesto coches a puntos, ¿no? Una de las cosas que más ilusión me ha hecho de este Dakar, aparte de ganarlo, pues es ganarlo con un coche diferente, con un coche que el año pasado, cuando lo cogimos, antes del Dakar del año pasado, pues que estaba probablemente a 3 segundos, venía a hacer su primer Dakar y quedar a 3 segundos por kilómetro, 2 segundos y medio por kilómetro del Peugeot. Ya el año pasado los deberes se hicieron bien y no fuimos capaces de mostrarlo, pues por pequeños problemas. Yo tengo claro en qué dirección había que ir, porque bueno, pues si he tenido algo en mi vida como piloto, pues he tenido la inquietud de trabajar con los ingenieros para poner el coche a mi gusto y para tratar de hacer los coches con los que corríamos lo más competitivos posibles para luego correr lo menos posible y tener el menor riesgo posible. En definitiva, que me ha hecho mucha ilusión ganar con este tercer coche y ¿por qué no? Pues hombre, ese know-how, esa experiencia de tantos años, pues sería una pena tirarla a la basura, ¿no? Muchas cosas que contar todavía. Vamos con los coches. Luis, acabas de llegar. Has estado hace unas horas con Carlos. Quieren ver la entrevista, pero dime algo que no se haya visto. Bueno, lo primero que fue una sabia decisión. Entre bambalinas. Sí, fue una sabia decisión entre producción y nosotros de decir que viniese en tren, porque creo que los que han venido en avión es peor que el Dakar, lo del avión hoy en día, ¿no? Sí, Con lo que está cayendo. No, pues la verdad que estuve esta mañana con Carlos en su despacho. Veis qué trofeos tiene, unos cuantos. No les falta. Y fue la verdad que muy agradable. Es mi primera entrevista, a lo mejor hasta es la última, no lo sé, pero es la primera entrevista que hago, pero fue muy cómodo, porque para mí entrevistar a Carlos, nos conocemos tanto, sé muchos secretos, muchas cosas de él, y bueno, yo creo que estuvo muy entretenido. Oye, la cámara te quiere, ¿le quieres dar paso tú a la entrevista o qué? Tu cámara es aquella. Sí, pues adelante con la entrevista a Carlos Sainz. Es que Luis Moya se sale, ya lo veréis. Te iba a preguntar cuál fue el peor día del Dakar. Ese día tal vez fue el día que salías delante y salía Latilla 10 y Peter Hansel 17, o al revés, y entonces tú salías delante y era una etapa solo de dunas, ¿no? Sí. ¿Y ese día te preocupaba el que te pudiesen recuperar la buena ventaja que les había sacado? Bueno, en una etapa que haces 130 kilómetros solo de dunas, sabes que pueden pasar muchas cosas, y más abriendo tú, a pesar de que efectivamente llevamos motos y quads delante, ¿no? Pero
que te ayudan, indudablemente que te ayudan, pero sabes que es una etapa que hay que pasarla, ¿no? Es una de esas etapas que te dices, en dunas en un momento dado, a pesar de que había llovido hace unos días y la arena de las dunas estaba bastante favorable, pero sabes que en un momento dado tienes un poco de mala suerte y te puedes caer a algún agujero de una olla de estas de una duna y tirarte ahí un buen rato, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando te dicen 120, 130 kilómetros de duna, una especial de 400 y pico, luego con arena, con zonas tal, pues sí sabíamos que era una especial importante de cara a la victoria final. Estoy seguro, Carlos, conociéndote como te conozco, que terminaste el rally y ya le pasaste una lista a Lucas de las cosas que habría que mejorar en el Mini, ¿es cierto o no? Bueno, es que hemos pasado muchas horas tú y yo juntos, entonces juegas con ventaja, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Pero eso ya es casi de efecto profesional. Acabas el rally y inmediatamente vayas a correr, no vayas a correr, pues hay una lista de cosas que dices, ¿qué podía o qué cambiaría yo si tuviese que empezar el rally otra vez? Porque ahí lo tienes fresco, ahí te acuerdas de todo. Pues a nivel de motor, a nivel de chasis, a nivel de suspensiones, a nivel de pijadas, tonterías de dentro del coche, de comodidad, a nivel de piezas a lo mejor que hemos sufrido más de la cuenta. Pues sí, efectivamente, hay una lista fácil de hacer, a veces difícil de cumplir, pero esa lista sí es importante tenerla clara en la cabeza por si acaso. Sí, porque además, claro, yo entiendo que en el Dakar, diferente a los rallies, ¿no? Los rallies, por ejemplo, si arrancamos con un tramo de 8 o 10 kilómetros, te puedes arriesgar a cambiar algo del coche, lo pruebo en este tramo cortito, si no va bien ya lo vuelvo a cambiar. Pero en el Dakar eso no lo puedes hacer, ¿no? En las etapas. Bueno, tienes que tener muy claro para dar un cambio al coche relativamente importante. Un clic de un amortiguador, pues a lo mejor no te supone tanto, pero sí es cierto que para cambiar algo importante los deberes en el Dakar los tienes que llevar bien hechos, porque ponerte a inventar en el Dakar, como no funcione, pagas durante muchos kilómetros ese invento, ¿no? No es como en un rally, que es un tramo pequeño. Por lo tanto, en el Dakar luego necesitas un coche muy polivalente, un coche que dices, bueno, es que va a ir mejor en esta zona, pero si esta zona está más rota, pues si cambio esto, pues aquí voy a sufrir más. Necesitas un coche lo más polivalente posible, donde te defiendas lo mejor posible en todos lados y donde pierdas lo menos posible en todos lados. Bueno, y luego llevabas al lado a Lucas, ¿no? Te he oído, no me he cansado de oírte ni me cansaré nunca de verte en televisión. Terminabas la etapa, lo primero era un agradecimiento a Lucas, ¿no? Cuando llegaste al aeropuerto de Madrid, lo primero, acordarte de Lucas, ¿no? Sí. Porque yo fui tu copiloto y en los rallies influye, en el Dakar decide, ¿no? ¿Cuánto de importante es Lucas? ¿Cuánto? Muy importante. Lucas, además, en un rally Dakar, como dices tú, el copiloto es fundamental, pero en un rally Dakar donde además este año ha habido pues 7 o no sé cuántas etapas que nos han dado el roadbook por la mañana, donde no había preparación cero, donde llevábamos cámaras para controlar que no había ningún tipo de ayuda los días que nos daban el roadbook, el día antes con alguna ayuda extra, alguna anotación extra en el roadbook, de algún cap que no viniese en el roadbook pero que lo has podido sacar por Google Maps, todo eso ya se ha acabado. Entonces la importancia del copiloto es fundamental, en este Dakar más todavía. De hecho, en todos los 3 que estábamos peleando por la victoria nos hemos perdido, en más o en menos cantidad. Creo que nosotros nos hemos perdido menos y Lucas ha hecho un excelente trabajo. Pero ya no solo eso, sino también cantar al ritmo que se va en Dakar, se va bastante más fuerte de lo que se iba. Entonces los peligros, retrasarte en un peligro implica un gran accidente, saltarte un peligro 2, un peligro 3 implica un accidente importante. Y luego encima pues mucha tensión. Es un rally donde ha habido mucha tensión porque había 3 equipos que podíamos ganar, donde a falta de 2 días estamos a menos de un minuto, a 24 segundos. Y ahí pues hay que responder bien a la presión y yo el día ese que perdimos 6-7 minutos, la verdad es que pues estaba muy tensionado y Lucas pues ahí estuvo genial, tranquilo. Luego yo estuve hablando con él, también le animé mucho. Al día siguiente, antes de salir a la etapa, Lucas, este rally lo vamos a ganar sí o sí, olvídate de ayer, vamos a por ellos, que lo sabemos hacer mejor y tal, pues la típica charla antes de empezar una etapa que nos jugábamos el día este famoso de las dunas, que quedaban 2 días, ¿no? Pero él me conoce tremendamente bien, ha pasado muchos días conmigo en el coche, en esas situaciones de estrés, de tensión, y yo lo que le agradezco es que me aguante y que me maneja bien, me entiende bien.
Cuando hablas de aguantarme, fíjate, Carlos, yo fui contigo mucho tiempo. Yo creo que a ti no hay que aguantarte, aquí hay que respetarte y entenderte, porque eres un gran profesional y en ese aspecto yo jamás tuve la sensación de que tenía. Un poco, sí, pero hay días en los que, bueno, pues el piloto exige, yo soy muy exigente, pero luego te das cuenta que, oye, es que la labor que hace un copiloto es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Yo por eso he querido destacar su labor en todo momento y, claro, son ya 3 Dakares con él y muchas situaciones, pues igual que viví contigo, ¿no? Muchas situaciones, infinidad de rallies, de estrés, de llegar jugándote un rally al final del rally en un tramo y tener que darlo todo. El Dakar también, igual que en los rallies, tú después de cada tramo tienes como un periodo de tiempo de reflexión, que analizas qué ha pasado, cuánto he apretado, me han sacado 3-4 segundos. Aquí eso se transforma en días. Al final de cada día tienes un periodo de decir, bueno, pues qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo es que he perdido y tanto, tal, no sé qué. Y tienes que resetear y estar listo para el día siguiente. Yo oí algunos comentarios de Toyota y de Latilla que no me parecieron apropiados, ¿no? Entiendo que los puedan hacer en la carrera, ¿no? Porque ellos decían que cuando ganas una carrera por 6 minutos y a falta de 2 o 3 días estábamos a 24 segundos, cuando además, sabes, al principio decía, no, es que la velocidad punta. Yo luego, en ese famoso sitio de 50 kilómetros a fondo, coincido con Tembrinque y durante 50 kilómetros a una distancia de 70 metros ni se me escapó ni me acerqué un solo metro. Lo que quiere decir que la velocidad punta era exactamente igual del Toyota que del Mini 2 ruedas motrices. Y luego por telemetría nosotros con el Mini 4x4, que es de la misma, estábamos a medio kilómetro por hora de diferencia, que no es nada. Entonces, antes de decir algo, pues yo creo que hay que documentarse. Y lo que no puede ser es que estuviese todo el mundo tan contento con las reglas del año pasado en el Dakar, nosotros no nos quejamos, no protestamos, nadie dijo nada. En Marruecos también nos arrancaron la cabeza, nos ganaron claramente, no protestamos, no nos quejamos, nadie dijo nada y lo que hicimos fue trabajar para mejorar en el coche. A las primeras de cambio que empieza el Dakar, cuando está todavía así, empezar a decir que la velocidad punta del Buggy es una barbaridad, cuando no es cierto, hombre, no creo que sea justo. Hombre, yo creo que además demostraste el año pasado, Carlos, que en un momento que a lo mejor el 90% de los pilotos hubieran abandonado, y tú no abandonaste, tú estuviste a pie de pista, allí en el parque de asistencia, mirando cómo te reparaban el coche, se reparó y a lo mejor gracias a eso fue lo que pudiste desarrollar el coche para este año, me imagino, ¿no? Sin duda alguna, el haber mantenido el coche el año pasado pues ayuda a entender mucho mejor las carencias y ayuda a entender mucho mejor dónde se tiene que trabajar de cara al futuro, ¿no? Y ese era el objetivo del año pasado, aunque a veces tú cuando acabas o estás en un rally no sabes si vas a correr al año siguiente y si vas a correr con esa marca. Bueno, y ya la última pregunta que te quiero hacer, Carlos, con tu experiencia, todo lo que has conseguido en tu vida, ¿cómo consigues las cosas? A base de mucho trabajo, porque el talento lo tienes, es indudable, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la gente joven que quiere empezar a correr? Pues yo siempre digo que soñar es barato y todo el mundo puede soñar, ¿no? Y yo de pequeño pues tenía sueños de que un día pues iba a correr en coche, sueños de que un día iba a ganar carreras, sueños de que un día iba a ganar un campeonato y sueños de que un día podría llegar a ser campeón del mundo y sueños de que un día después pues ganaría el Dakar, ¿no? Yo creo que los sueños están bien tenerlos porque es la motivación que te hace pues luego dar el siguiente paso, ¿no? Uno tiene que ser ambicioso en sus objetivos, realista, pero sobre todo creer en las posibilidades de uno mismo y no pensar que las cosas son imposibles, pero no pensar que las cosas vienen por arte de magia. El trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el análisis, pues es fundamental. Estoy encantado, que estoy feliz, que sí es cierto que lo he preparado muy bien, el rally, he hecho un muy buen esfuerzo a la hora de prepararlo y el mensaje también, eso que me decías a los jóvenes, normalmente cuando uno trabaja duro el resultado casi siempre viene, ¿no? Eso que suerte tiene casi siempre coincide con lo de luego habrá que ver la cantidad de trabajo que hay detrás, ¿no? Pues nada, Carlos, muchísimas gracias y te deseo toda la suerte en todo lo que quieras hacer. Muchas gracias. Que la tendrás, Luis. además. Pues venga. Tenemos una carrerita pendiente, ¿no? Sí, no, digo yo, ¿no?
Algún histórico habrá pero tú que ya me hacer. dijiste que la gente dice, vamos a hacer una carrera a los 50, y tú me dijiste a mí, no, nosotros a los 60. Así que a ti te queda un poco más. A mí me queda poco, a mí yo me ya queda los cumplo, poco yo ya. ya los cumplo este año, ya sabes, en septiembre ya los cumplo. Muy bien. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias, don Luis. A ti, encantado. Venga. Seguro que se le corre la gana. Este es el tercer Touareg, el tercer trofeo que gana Carlos Sainz. Se incorporan ya en el apartado de los coches el gran Nani Roma, Óscar Fuertes, el gran Isidre Esteve, todos grandes. Alex Aro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y el copiloto ganador del Dakar 2020, Lucas Cruz. Madre mía, ¿cómo estás? Enhorabuena, Lucas. Muy bien. Bueno, decía, claro, en 7.000 kilómetros decía Carlos Sainz, bien, me maneja bien, me aguanta, me tiene confianza, pero ¿algún momento en el que Carlos te decía, Lucas, ¿seguro que es por ahí? Porque en tantos kilómetros, ¿alguna vez pasa o no? Sí, algún momento pasa. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces, Cuéntalo. Cuéntalo. ¿Qué acabas de decir ahora? Cuéntalo. Bueno, fue una situación, el día que marcamos la diferencia a 3 días del final, hubo un momento que seguimos las trazas de las motos y justo saliendo de una duna salían 2 trazas a la izquierda y sería un valle, entramos en el valle y nos fuimos desviando de las trazas generales. Y, ostras, ¿vamos bien? Digo, sí, además lo otro sería como más dunas, aquí vamos por el valle, vamos dentro del valle y parece que sea más rápido. Ir a valle, cruzar 2 dunas, valle, cruzar 2 dunas. Un momento hay una de las 2 trazas que se separan. Ostras, digo, no, a la derecha porque vamos muy separados. ¿Vamos bien? Seguro, sí. Luego me dice, ¿pero tú estás tranquilo? Digo, sí, estoy tranquilo. Dice, vale, pues yo también. Continuando, al siguiente, pues bueno, llegamos al punto perfecto y sin problema. Pero bueno, ya es un poco la complicidad que tenemos dentro del coche. ¿Y no podíais estar tranquilos cuando de 17 minutos pasasteis a solo 24 segundos? ¿Cómo vivisteis esa noche? El Dakar, al llevar tantos Dakars, ya te da un poco la experiencia de que nunca puedes tirar la toalla, siempre has de sacar lo positivo de la situación y en ese caso reflexionamos y dijimos, bueno, ese día vamos a salir atrás, vamos a tener un hándicap positivo, que es el salir detrás a 9 minutos de Nasser y a 12 de Stefan, y puede ser que a lo mejor sea nuestro día. Entonces ese día nos dedicamos, atacamos, nos fueron saliendo bien las cosas y en un punto donde ellos tuvieron duda nosotros lo encaramos bastante bien a la salida y marcamos la diferencia. Bueno, yo, Alex, primero, doble enhorabuena, Alex. Una, porque acaba de tener un niño, bueno, no, su mujer, y otra, porque además ganó su primera etapa en el Dakar, ¿no? ¿Qué sentiste en aquel momento, Alex, cuando te viste ganador de una etapa en el Dakar, con la importancia que se le da siempre al copiloto en el Dakar, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que vi una oportunidad de remontar tiempo que habíamos perdido el primer día a casi 20 minutos y nos volvíamos a reenganchar en la carrera, una carrera que me esperaba con muchísima navegación, muy difícil, nos habían hablado de tanta dificultad del terreno y realmente nos lo encontramos así, ¿no? Y dije, bueno, este puede ser una gran oportunidad de seguir avanzando y de seguir luchando para poder estar cerca de estos grandes genios y después no fue tan así, pero la verdad es que muy contento de poder destacar en esa etapa. En la clasificación general, la victoria de Carlos Sainz, de Lucas Cruz, 13º Alonso con Marc Coma y los terceros españoles, Óscar Fuertes con Diego Vallejo. Óscar, ese Sañón Corando tiene que estar muy contento de ti y tú de él seguramente también, ¿eh? Sí, la verdad es que para nosotros ha sido una enorme alegría, ¿no? Porque hemos visto que podíamos estar en la carrera, que además hacer una carrera limpia como hemos hecho pues no es habitual y bueno, pues cogiendo toda la energía para seguir aspirando a estar cada vez más adelante, ¿no? Nani, claro, tú salías con un proyecto, ahora que estábamos aquí sentados, me decías que el proyecto yo te decía empezaste en agosto, no, en octubre empezaste con ese proyecto, ¿no? Sí. Un proyecto muy duro, pero pese a todas las dificultades que has tenido, me encanta el espíritu de seguir, es lo que decía Carlos, ¿no? De la determinación. Siempre quisiste seguir. Esto va a ser importantísimo para el año que viene, seguro, ¿no? Has desarrollado mucho el coche, me imagino, ¿no? Bueno, hemos trabajado. Ha sido un Dakar realmente difícil para nosotros. No lo esperábamos tan difícil. Sabíamos, como te decía antes, al empezar en octubre, íbamos justo de tiempo y el tiempo es lo único que no se compra. Y ha sido duro. Había días complicados de llegar al final, pero al final tenemos que estar en momentos buenos, malos. El deporte es así, el deporte del motor es así. Y lo único que no se puede hacer es abandonar. O sea, como sea llegar al final. Ha habido días complejos. Empezamos ya, de hecho, la carrera con el mecánico que construyó el coche. El mecánico era el top del equipo, que a 2 días de salir se rompió tibia y peroné.
O sea que empezamos ya con el segundo mecánico, por tanto esto ya fue un hándicap muy importante para nosotros. Y luego lo más duro ha sido que no hemos tenido un día limpio, un día de tener una etapa limpia, pero es parte del juego, tenemos que aceptarlo y seguro que ha valido mucho la pena, hemos aprendido muchas cosas, tenemos que seguir aprendiendo cosas y al final no es el Dakar que esperábamos, pero es lo que hay, tenemos que aceptarlo. Tienes una lista buena para el año que viene, seguro. Tenemos una lista muy buena. Es muy importante. Demasiada larga, pero es lo que hay. A veces, ya te digo, no todo va como uno espera, pero yo llevo 25 Dakares. Al final lo importante es terminarlo, aprender de las cosas, aprender de los errores que hemos hecho, yo también he hecho. O sea, no es que haya sido todo solamente problemas de juventud, sino nosotros también y aprender de esto. Ahora vamos con Isidre Esteves, Sara, pero fundamental la labor de los copies también de Óscar Fuertes y de Nani Roma en este Dakar, ¿eh? Pues sí, Diego Vallejo y Dani Oliveras. Yo quería empezar con Dani porque incluso para el MacGyver del Dakar ha sido un Dakar muy complicado, más de lo esperado. Bueno, la verdad es que sí, hemos tenido problemas mecánicos y como bien dice Nani, era importante seguir y nuestra virtud pues, ha sido pues, intentar solucionarlo lo más rápido posible para seguir, aprender del coche, aprender de la tierra, del país y ver también pues, las etapas cada día para saber más, tener más información para las siguientes ediciones. Nani decía que la lista era larga, ¿para ti también? Sí, bueno, de hecho hemos hecho, cada día hacíamos un debriefing para bueno, intentar pues, mejorar las cosas que han salido y bien, esto es positivo para mejorar. Pero pese a eso, ¿contentos más allá de los problemas de haber llegado hasta el final? Sí, pienso que bueno, al final nos ha faltado mucho tiempo para trabajar con el coche, para todo, pero bien, pienso que con Nani hemos trabajado muy bien y nada, también justo hemos empezado en octubre, hicimos la carrera de Rally Marruecos, hicimos la baja a Portalegre y enseguida pues ya te encuentras en el Dakar, así que bueno, tenemos aún mucho para mejorar. Diego, decíais que queríais los dos, tanto Óscar como tú, brillar en el Dakar, ¿lo habéis conseguido? Yo creo que sí, además tenemos que tener en cuenta que Óscar corrió con una lesión de rodilla que se produjo antes de viajar allí, recién operado, o sea que creo que un 10 para él, que aguantó ahí como un campeón, y el coche que se comportó bárbaro, o sea que tuvimos un Dakar muy limpio y disfruté un montón. ¿Has tenido que hacer esa doble labor de copilotar pero a la vez preocuparte por la lesión de Óscar? Bueno, era inevitable, ¿no? Un poco para ver si tenía que conducir algo o no, pero no, al final aguantó y bien, estuvo, ya digo, fantástico. Y además, me gustaría mucho destacar la labor del equipo, que fue muy buena, tuvimos mucho apoyo y tuvimos un Dakar que el último día incluso disfruté un montón, la etapa que más disfruté en mi vida en los Dakares. Pues lo importante al final es no tirar la toalla y los copies menos, que son parte fundamental de este Dakar. Isidre Esteve, lo que no aguantó fue el turbo, pero hicisteis hasta ese momento un gran rally con Chema Villalobos. ¿Qué conclusión sacas de esta participación? Bueno, al final nosotros nos gusta sumar kilómetros, etapas y Dakares porque queremos mejorar. Yo al final me divertí muchísimo, la primera semana del Dakar fue genial, cometimos errores, tanto a nivel de navegación como al principio creo que quisimos correr muchísimo, malditas piedras, pinchamos un día sí y el otro también, nos costó tener una etapa limpia y al final cuando llegaba a las dunas, que a mí me encantan, me divertí muchísimo la etapa antes de llegar a la etapa de descanso y se fundió literalmente el coche, ¿no? Bueno, tenemos que aprender de esto, intentamos llegar al final, pero fue un día muy complicado, una etapa muy larga, eran casi 540 kilómetros, rompimos el turbo en el 150, luego hicimos más de 100 kilómetros con el camión T4, pudimos reparar, pero no tomamos buenas decisiones y al final esto nos llevó fuera de la carrera. Nani, dice Isidre, etapas más largas con respecto al año pasado. ¿Os gusta esta personalidad que le ha imprimido David Casterà, el nuevo director de la carrera? Sí, a mí me gusta. Aparte, yo tuve la suerte de conocer el Dakar en África y alguien decía por aquí que le recordaba a Mauritania, le recordaba a Mali, a mí también, la primera semana, y para mí es estupendo, ¿no? Etapas más largas. Sí que es verdad que les ha costado mucho encontrar la dificultad porque ellos hicieron el reconocimiento en verano, a diferencia de cuando fuimos a Sudamérica, que habían hecho el reconocimiento en invierno y corrimos en verano, y el primer año fue un desastre para nosotros. En cambio, aquí han hecho el reconocimiento en verano y corrimos en invierno.
por tanto ellos hicieron reconocimiento a 50 grados, todo era mucho más blando, por eso a veces hablamos de que ha parecido más fácil de lo que esperábamos, ¿no? Pero yo creo que han aprendido de esto y para mí me encantó. Etapas rápidas, a mí me gusta correr mucho por en desiertos grandes, grandes espacios, menos artificial que corríamos antes, un Dakar más natural y aparte hay infinidad de posibilidades en este país. ¿Qué opináis vosotros? ¿Etapas más largas os motivan más? Sí, pero bueno, como hablaban antes las de las motos, la temperatura ambiente también ayuda a reducir esa dificultad, ¿no? Porque el calor es mucho menor al que nos encontrábamos en Sudamérica. Las temperaturas realmente por la mañana eran bajas, estabas a 10-12 grados por la mañana y corriendo fuera tenías una temperatura de unos 15, 16, 17 grados, con lo cual el aire que te entraba dentro del coche era bastante fresco y la fatiga era bastante Muchos menor. pinchazos hemos visto en esta... Muchos pinchazos. Me gustaría preguntarle a Óscar, supongo que con el proyecto que habéis ido mejorando cada año un poquito más, el año que viene volvéis también, ¿no? Supongo. Ese es el plan, ¿no? Bueno, yo decía, cuando hacías la pregunta, yo este rally me lo he pasado especialmente bien, ¿no? Y un dato, por ejemplo, es que cuando estábamos en el último tramo, a veces tienes la tensión de terminar y obviamente nosotros estamos muy bien colocados y entonces había esa tensión, pero cuando faltaban 5 kilómetros para terminar, de repente es como digo, y si hubiera 150 más, yo creo que eso dice mucho. Y como tú dices, ¿no? Este proyecto para nosotros ha ido poco a poco, este es nuestro tercer año, hemos estado en una posición fantástica, para nosotros nada soñado antes de empezar el rally y bueno, queremos seguir soñando, queremos ser cada vez más competitivos y normalmente la gente cuando se toma la pregunta de si vas a volver, yo ya en el avión lo tenía claro que quería hacer todo el esfuerzo por estar el próximo año y por tener mejores recursos, por prepararlo más y por qué no, por estar cada vez más adelante, ¿no? Es que Óscar es uno de esos que nunca tira la toalla, pero algún momento con Giniel de Villiers, por ejemplo, con Chema Villalobos, de decir, caramba, cuidado que a lo mejor no seguimos, ¿eh? Nosotros tuvimos algún momento difícil, yo sobre todo en la etapa 4, que Giniel tuvo un problema en las cervicales, que estuvo durante unos segundos sin acelerar porque le dolía mucho y ahí me preocupó de que no pudiéramos continuar. Eso nos llevó 2 días de que se recuperara del cuello y perdimos ese ritmo del tren de cabeza que impartieron un ritmo muy fuerte y fue imposible de seguirlos. Ahora nos cuentas antes del turbo si tuvisteis algún problema. Isidre, Sara, el Dakar es cosa de familia. Exacto, y si no que se lo digan a Manuel y Mónica Plaza, porque padre e hija han conseguido acabar el Dakar. Empiezo contigo, Mónica, porque, claro, eres muy jovencita. No sé cómo se lleva eso, un poco comparándolo con la experiencia de tu padre en tu primer Dakar. Bueno, la verdad es que soy muy joven, pero desde que nací, bueno, mi hermana y yo hemos vivido en un ambiente de Marruecos, de aventuras, de coche, de pasar muchísimas horas en coche y con ellos, con mis padres. Y bueno, pues al final esto creo que se ha visto reflejado. Para mí no ha sido ningún esfuerzo extraño a la hora de convivir con él y bueno, ha sido muy llevadero, la verdad. Manuel, ahora que has vuelto, no lo vas a dejar, ¿no, ya? No, y ahora ya tenemos que continuar, estamos pensando ya en el próximo año y desde luego con muchísima ilusión porque me parece un poco lo que decían todos los amigos, que es retomar un poco el concepto del Dakar africano, que para mí es lo que me llamaba muchísimo más la atención y desde luego el terreno que hemos encontrado era un terreno que recordaba Mauritania, Marruecos, la antepenúltima etapa, o sea que muy contentos de volver y sobre todo de pensar ya que el año que viene tenemos el objetivo de mejorarlo. Pues vemos ahí en el podio, claro, ese momento de subir y decir, lo hemos conseguido, ¿qué se siente? Bueno, yo creo que en ese momento quizás aún no, en mi cabeza no había asimilado todo lo que habíamos pasado porque realmente hemos tenido muchos problemas desde el primer momento, el equipo ha trabajado muchísimo, pero bueno, era duro ver que, bueno, el objetivo era terminar, pero al final todos los que estamos aquí somos competitivos y ver que puedes dar mucho más y que no era el momento, pues bueno, muy contentos ahora ya en casa, ya está todo asimilado, todos los amigos y conocidos súper orgullosos, un montón de mensajes, entonces ya al final es como, es que lo que hemos conseguido no es inimaginable, la verdad. Tengo una última duda, Manuel. Tengo entendido que cuando antes ibas a competir a los Dakares y demás y tenías a tus hijas en casa, les hacías una seña tocándote la oreja. La oreja. Sí, ¿este año ha habido mensaje oculto para alguien? Este año lo iba a hacer y al final se me fue de la cabeza y no lo hice. Yo lo hice. ¿Y para quién iba?
Bueno, para mi hermana y para mi madre sobre todo, porque es que yo me acuerdo de pequeña, cuando era muy pequeña, yo no seguía el Dakar, yo solo esperaba ver a mi padre y tocarse la oreja. Pues ya sabéis, el año que viene atentos a ver qué señas encontramos, ¿eh? Isidre, antes del problema con el turbo, ¿tuvisteis alguna otra dificultad o el coche iba bien? No, el coche iba muy bien. La verdad es que al principio fue muy difícil con el polvo. En el Dakar este año detrás había muchísimo polvo. Había días que salías y cuando salías a partir del 20, que sales cada 30 segundos, me acuerdo que solo salir y en la primera recta tener que frenar ya. Eso es lo que nos costó muchísimo, ¿sabes? Es decir, no encontrábamos el ritmo de carrera, ¿no? Luego a partir de media etapa, bien, las cosas ya se calmaban un poco, cada uno se situaba y podíamos correr, ¿no? Pero es verdad que cuando empezamos a llegar al desierto abierto, que podíamos correr, era fácil encontrar paralelas para poder pasar a la gente, nos divertíamos, pero el turbo ese se derritió literalmente y nos dejó fuera, y la verdad es que llegó en un momento en que empezábamos a disfrutar y a pasarlo bien. Y... Una pena porque estabais ahí con la intención de luchar por el top 20. Sobre novedades, Ani, Óscar, Alex, Lucas y Isidre, el libro secreto durante 6 etapas por la mañana, ¿lo mantendríais para el año que viene? ¿Estresa demasiado? Maravilloso, esto es maravilloso, creo que yo lo haría en todas las etapas. Los copilotos estarían más tranquilos. Duermen. A lo mejor tendrían que bajar el salario porque, claro, tampoco hace mucho. Por tanto, tenemos que contemplar eso. No. Yo creo que es muy bueno para todos. Se ha visto que pilotos realmente que hacía años que no se perdían, ahora se han perdido. Por tanto, esto quiere decir que hemos avanzado. El tema de las cámaras dentro creo que ha ido muy bien porque había tramposos que no jugaban limpio y, por tanto, ahora se ha demostrado que realmente la igualdad ha aparecido y gente que hacía años no se perdía se han perdido, ¿no? Por tanto, creo que para todos los que estamos aquí, creo que Alex, Lucas podrán corroborar lo que digo. Ellos están también contentos. Sí, además es que fueron 6 etapas las que se dieron el rodón por la mañana y de esas 6, 4, bueno, 3 las ganaste tú, Lucas, y 1 la ganó Alex, ¿no? 4 copilotos españoles ahí delante. Realmente estoy muy contento con este nuevo sistema, sobre todo con la dirección que ha cogido David Casterano. Ha puesto una profesionalidad en esta carrera que yo encontraba faltar cuando vine de los rallies, llegué al Dakar y encontraba cosas que no entendía. Y aquí hemos visto que se han dedicado muchos esfuerzos para hacer un roadbook perfecto, para tomar medidas que en todo el mundo juguemos al mismo juego, que no haya ningún tipo de trampas. Y han dedicado un esfuerzo extra para que salga un recorrido precioso en un nuevo país. Y esperemos que para estos días que nos quedan después de la carrera, hacer un debriefing contra David para que estos pequeños errores para mí o esta carrera tan rápida que se ha hecho en algunos sitios se retome la situación, entendamos todo lo que ha pasado y tendremos segurísimo un magnífico Dakar 2021. Repetimos, el libro secreto para el año que viene, ¿durante todo el Dakar o mantenemos 6 etapas entonces? Yo para todo. Para Visto todo el el Dakar, resultado este año, para todo, ¿no? Pero no, realmente sí que es un poco estresante el que te lo entreguen por la mañana 15 minutos, pero al final es como todo, te vas habituando, sabes que tienes 15 minutos, tienes que estar preparado, tienes de hacer tu planificación, pero está para todo el mundo igual. Y luego yo personalmente me encuentro mucho más cómodo porque te obliga a tener la mente mucho más abierta, tener una visión mucho más amplia del terreno y no encasillarte en una cosa que has estado viendo por la noche, en un mapa sobre unas fotos satélite, que es un poco raro, ¿no? Bueno, Sara, lo dicen los pilotos de los grandes equipos oficiales. ¿Piensan lo mismo los de los equipos privados? A ver, Joan Font y Borja Rodríguez. Primero quiero preguntarles por eso, no sé si aguantaban más ellos o el coche, porque hemos visto alguna ocasión en el que tiraban del coche todo lo que podían y más, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que nuestro Dakar ha sido cada día una aventura de las buenas, contentos de cómo ha ido todo y de lo que hemos luchado al máximo para trabajar al máximo para el equipo, para nuestra categoría y para etapa por etapa conservar al máximo la mecánica y con Borja hacer el mejor trabajo que podíamos. Borja, por alusiones, ¿te ha hecho caso Joan? Sí, la verdad que sí, hacía bastante caso. Algunas veces era tan difícil la conducción en arena, detrás de los camiones, tan movida la arena, que Joan se centraba solo en no quedarse clavado en la arena. Y yo le decía, Joan, el coche va, por ejemplo, ¿no? Joan, el coche va a 100 grados de temperatura ya, se está calentando. Y Joan, vale. Y Joan seguía centrado en la arena. Y yo le decía, Joan, estamos a 110 grados de temperatura, vamos a gripar el motor. Y vale, pues ya paro cuando pueda. Pero y seguíamos, él solo seguía centrado en la conducción y en el pilotaje. Bueno, no sé si las ideas fijas te han servido para... Soy yo. Ah, vale, digo, quería ver si les ha quedado claro
que cuando se paran detrás de una duna hay que dejar un casco, una referencia arriba. Porque no sé si algunos de aquí lo sabéis, pero estaban parados detrás de una duna y un coche les dio, no tenían el freno de mano puesto y se fue el coche solo para abajo con las puertas abiertas. Se Estaban recogiendo, dicen. Lo tenéis claro ahora, ¿no? Yo. Sí. Pues nada, con eso nos vamos, ¿eh? Apuntamos eso. Sobre todo, si tenéis algún altercado o lo demás en las dunas, poner un casco, avisar, porque vienen más coches, ¿eh? Si no, que se lo digan a ellos. Ahora hablamos del fenómeno Alonso, cómo lo habéis recibido ahí en el campamento, pero Óscar, ¿qué añadiríais al Dakar del 2021 tú en concreto? Bueno, yo un poco por, como ha dicho Isidro, ¿no? Ya, si hay queridos Reyes Magos, ¿no? Está claro que el roadbook es secreto para todos los días y añadiría un prólogo, ¿no? Porque es verdad que hay veces que el rally cambia, que tus circunstancias no son las mismas de año en año y para los que hemos salido atrás, pues a veces, pues, oye, en un prólogo nos hubiera dado la oportunidad de haber jugado el rally de otra forma, que los primeros días pues hemos tenido que buscar un hueco y quizá pues deportivamente pues eso es una penalización para algunos, ¿no? Hablamos de Fernando Alonso, de Marc Coma, los dos debutaban en coche en el Rally Dakar, Coma como copy de Alonso, y bueno, a pesar de las dificultades, también tenían claro que como Nani, como Óscar, como vosotros, como todos, lo importante era llegar al final para aprender precisamente del coche, de esa experiencia nueva para ambos, ¿no? ¿Cómo recibisteis en el campamento o cuando os enterasteis que Alonso iba a correr el Dakar, os esperabais que lograra llegar a la línea de meta y merodear la victoria en un par de etapas? Alex, compañero de equipo. Sí, lo he visto trabajar durante todo el año, han hecho un magnífico trabajo, muchísimos kilómetros. Fernando y Marc no hacían un kilómetro en balde, o sea, siempre han sido constructivos y con un gran objetivo, ¿no? de llegar lo máximo de bien preparados. Yo creo que ha sido de los que más kilómetros han hecho de los que estamos allí en el Dakar y nos han demostrado que llevaban un gran ritmo y les penalizó esta inexperiencia, que es lo normal que les podía pasar, y llegar al final con esa velocidad que han demostrado. Yo creo que tenemos Fernando para tiempos si él lo quiere. ¿Creéis que sí? Yo creo que lo ha disfrutado mucho, lo veíamos cada día por la mañana y se veía que lo pasaba bien, ¿no? Que le ha picado un poco la droga del Dakar. Creo que han hecho, como decía Alex, una muy buena carrera, ha sabido coger los ritmos, los tiempos, que no es fácil, se ha saltado una duna, se ha chocado después del polvo, cosas que creo que tenía que pasar, pero como decía, siempre creo que han mirado de forma positiva y de aprender y yo creo que sí, que le ha gustado y lo ha pasado muy bien y lo han hecho muy bien. Yo desde aquí lo que veíamos por fuera, yo más que, fíjate, los dos resultados que casi ganan la etapa, yo me quedo con que llegó al final, ¿no? Creo que una dificultad muy grande para una persona que nunca ha corrido en tierra en su vida, que empezó el Dakar en agosto, septiembre, para prepararlo me pareció, el llegar al final, aun con los problemas que tuvo, pero llegar al final me parece que es un éxito. Era bueno, Cuidado, No, y ojalá por todos. Los splits que hacía, los tiempos, este año se ha corrido muchísimo delante y los ritmos que tenía, si los analizas, yo cada día miraba todos los splits de todos y hacía tiempos muy buenos, y ha hecho errores, pero es que es parte del juego, es que esto es normal que se salte una duna, es normal que se coma un agujero, o sea que yo creo que ha hecho una muy buena carrera. Brevemente. Yo tuve la oportunidad de desayunar con él el día que salía detrás, después de la etapa de descanso, y me di cuenta de que sabía perfectamente kilómetro por kilómetro, se lo había estudiado todo y le vi extraordinariamente enchufado. O sea, no, las dunas acaban en el 92, empiezan en el 93, luego no sé cuántos, ¿sabes? Y decía, me quedé francamente impresionado del nivel que tenía de atención a la carrera, incluso en un momento tan complicado como ese. Ha quedado prendado de este nuevo Dakar, ¿eh? Fernando Alonso, Sara. Totalmente. Y atención, os diré una cosa, entre Xavi Fox y yo sumamos 30 Dakares. Y no será porque yo haya participado en ninguno. Xavi, el número 30 impone, ¿eh? Bueno, impone, pero porque empecé muy joven, no porque sea el 30. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido? Bien, pues muy bien. Es una tercera generación de Dakares. Por aquí ya se ha dicho, David Casterà ha imprimido un Dakar con todo el espíritu original de cuando se corría en África, etapas en línea, etapas más largas, igualdad de navegación para todo el mundo, paisaje variable, piedras, dunas, navegación. Ha habido todos los ingredientes. Arabia lo ha permitido, la climatología ha ayudado mucho. Y la segunda mitad sí que es cierto que tal vez ha sabido un poco más ligera de lo que estaba previsto, pero yo creo que la meteorología nos ha sido favorable y no era lo previsto. Que hubiera hecho frío y que hubiera llovido tanto, yo creo que esta maratón nos lo ha hecho muy llevadera y no estaba previsto así. Si
hubiera hecho Bacabor que tocaba, porque nos dijeron que la primera semana sería frío, la segunda semana Cabor, y ha sido al revés, ha sido fresca la primera y frío la segunda, y además con agua. Por lo tanto, si no hubiera hecho frío y no hubiera hecho estas lluvias, yo creo que en una maratón tal vez todavía habría alguno que estaríamos por allí. Antes Rafa Tibau decía que él tenía el objetivo 70. ¿Xavi Foch tiene algún objetivo similar? Bueno, 70 está muy lejos todavía. Yo creo que el objetivo de Rafa es mucho mayor que yo. Así que si hay un objetivo sería intentar en lo posible tener un equipo un poco más competitivo de cara al año que viene y después ya veremos. Yo creo que serán muchos más de 30, ¿eh? Rafa, Porque después Xavi del programa por alusiones, pero después del programa, que si no nos alargamos mucho. ¿Qué le pedís al Dakar 2021, chicos? Isidre. Bueno, en mi caso, pues intentar naturalmente tener un mejor equipo, ¿sabes? Ser más competitivo. Yo intento siempre mejorar, ¿no? Yo creo que en el plano deportivo David Castellà tiene un gran equipo. Yo creo que hacer el Dakar el primer año en un país distinto cuesta muchísimo. Yo creo que el Dakar tiene mucho margen de mejora y seguro que va a ser así. Óscar Fuertes. Como ha dicho Isidro, yo creo que todos los que estamos aquí queremos seguir siempre más para adelante y estar en un equipo mejor, en posiciones mejores y, ¿por qué no?, acercarnos a lo que han hecho Lucas y Carlos, que es increíble, ¿no? Alex. Pues eso, que David siga con esta filosofía de carrera que ha sido magnífica, que se haga una segunda semana igual de intensa que la primera y con eso yo por suerte espero mantenerme en este equipo y poder acercarme a las posiciones de los de delante. Noni, ¿volvemos con Borgward? Bueno, eso lo veremos. Esto lo tenemos que ver y si volvemos iremos mucho más preparados, seguro. Esto a nivel personal y a nivel de carrera a mí me gustaría pues etapas a lo mejor más largas. Tenemos espacio para hacer y creo que lo vamos a disfrutar. Además, solo Peter Hansel y tú habéis ganado en África y en América. Sí. Sois los dos únicos que hay. Así que falta el tercer capítulo. Queda Arabia. No, Cyril Depré también. Cyril Depré también. Lucas, hacerlo mejor es complicado. No, lo intentaremos hacer igual, ¿no? Pero intentaremos sacar un proyecto para adelante y de momento veremos a ver qué pasa, si hay o no hay ganas de correr. Enhorabuena a todos. Solo nos queda con Luis Moya, con todos, de todos para todos, aplaudir vuestro Dakar y a los espectadores, gracias por hacer este Dakar tan grande. Que vaya bien.